El volumen que hoy tiene el Grupo Clarín impide, ya sea a través de medidas proactivas por las prácticas predatorias o por medidas disuasivas como la capacidad ociosa, el ingreso de nuevos competidores. Graciana Peñafort Colombi ya se encuentra en nuestros estudios, en el estudio de Visión 7 Central. Ya en el año 2009, durante un programa especial sobre la ley de medios, la habíamos entrevistado. Fue en septiembre del año 2009. Hoy vuelve a este estudio luego de exponer ante la Corte Suprema de Justicia. Aquí la intervención de Graciana, el resumen, y ya dialogamos con ella. El Grupo Clarín, por la magnitud de mercado que tiene, genera barrera a la entrada de competidores, tiene la posición dominante, por lo tanto marca precio y condiciones de competencia, y por otro lado ha llevado adelante prácticas predatorias y excluyentes. Tanto es así que su conformación de licencias ha incluido la compra de competidores no para explotarlo sino para cerrarlo. Esto ha generado que su posición dominante a nivel nacional esté acompañada de posiciones monopólicas en lo local. ¿Cuál es el motivo por el que se optó por restringir la tenencia de licencias de televisión abierta y de televisión por suscripción y no se incluyó la limitación a los medios gráficos? Hay dos cuestiones. Fue un criterio del legislador. La propiedad cruzada en materia de tenencia de licencias es una práctica casi mundial en el mundo occidental para restringir la formación de posiciones dominantes en materia de comunicación. De Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Italia, Francia, tienen restricciones a la propiedad cruzada. El por qué no se incorporó la prensa gráfica tiene dos motivos. Uno es político y otro es constitucional. En materia constitucional entendimos que prensa gráfica estaba alcanzada por el artículo 32 de la Constitución y además políticamente no queríamos en ese sentido reproducir una norma que solo había podido dictar la dictadura militar a la quien no le había dado el artículo 32 de la Constitución. Esa prohibición existía en la ley de la dictadura. La última. Menos mal. Bueno, una actividad obviamente que estuvo marcada por esta audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia con mucho protagonismo por parte de Graciana. La saludamos, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por invitarme. No, por favor, le damos la bienvenida. Saludamos a Mariana Moyano. ¿Cómo va, Mariana? Bien, muy bien. Bueno, mucha actividad. Ayer, con la chica del día. Hoy, sí, concluyó esta audiencia pública y comenzamos, bueno, con las preguntas para Graciana. Sí, yo lo primero que quería consultarles algo que ella dijo a la salida de la audiencia. Y vos dijiste, Graciana, que el Estado fundamentó de hecho y de derecho que se puede tener diferencias ideológicas con la ley, pero lo que no se puede decir es que no es constitucional, además de convencional. Bueno, quienes tenemos determinada posición, nos pareció en la audiencia de hoy que el Estado fue muy sólido en esa defensa, pero quería que vos encontraras 3 o 4 instancias de las que pudiste ver hoy en la audiencia por las cuales efectivamente vos notás que esta ley es constitucional y además convencional. Yo creo que el Estado, como ha venido haciendo a lo largo de toda la causa, demostró que la ley efectivamente resguarda la libertad de expresión. Y en esto es paradigmático lo que le pasó a la contraparte cuando le preguntan explique cómo esto vulnera su libertad de expresión y no pudo explicarlo. Porque no está discutiendo libertad de expresión, en realidad lo que está discutiendo es rentabilidad o libertad de empresa, que puede ser una diferencia ideológica. Hay estados de derecho social que creemos en la libertad de expresión y hay corporaciones y concepciones más liberales que creen en la libertad de empresa. Creo que eso quedó muy demostrado y es uno de los primeros puntos. Por otro lado, la contraparte trató de argumentar en una lectura para mí muy equivocada de cómo debía aplicarse los tratados internacionales para regular empresas de medios de comunicación. Creo que el Estado demostró tener no solo las razones en términos de lo que dicen los tratados, sino que además acompañó la primera interpretación de esos tratados, que son todos los informes de los relatores, y sistemáticamente los informes de los relatores, como la Corte, son los primeros intérpretes, demostraron que la concepción que tiene el Estado argentino es la acertada. Tanto es así que ayer uno de los amicus por el Grupo Clarín, para desvirtuar uno de estos informes, dijo ¿cómo le vamos a pasar atención a lo que escribió algún pasante? A mí me hubiese gustado, no importa quién lo escribió, lo firmó un relator. Con lo cual la cuestión convencional creo que ha quedado. Y por otro lado, no hubo ninguno de los argumentos, es decir,
La rentabilidad no es la sustentabilidad. La sustentabilidad sí podría afectar la libertad de expresión. La rentabilidad es un detalle accesorio. Lo que quedó demostrado es que hay una escala de mercado en la Argentina que es sustentable y que no requiere ni 237 licencias, ni el 45% del mercado, porque si no tendríamos que pensar que la única empresa que garantiza la libertad de expresión es una sola empresa monopólica. La siguiente pregunta que quería hacerte era justamente si vos podés explicar, porque todos los argumentos giraban de la parte actora, digamos, del Grupo Clarín, giraban en torno a que la garantía de que efectivamente podía haber libertad de expresión era la escala del nivel que tienen como grupo de medios, digamos, lo cual podría, no sé, cualquier radio no habría libertad de expresión con ese criterio, digamos. Que vos expliques un poco qué quiere decir, traducir qué quiere decir eso al lenguaje coloquial, qué quiere decir esa fórmula de pensamiento. Sostiene el Grupo Clarín, el Estado cree que está equivocado el Grupo Clarín en esto, que lo único que garantiza la libertad de expresión es la escala que tenga la empresa, es decir, el tamaño, de forma tal que a mayor tamaño, más libertad. La verdad es que toda la doctrina internacional en materia de derechos humanos y libertad de expresión dice exactamente lo contrario, algo que la Cámara Civil y Comercial pareció no importarle. El principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión estableció expresamente los oligopolios, los monopolios, afectan la libertad de expresión, porque la economía en escala, es claro, cuando hay concentración de voces, significa que un grupo se apropió de las voces que pertenecen al conjunto. Es decir, esa es la falacia. Una sola voz, y si no dicho de otra manera, si tenemos una gran empresa, una gran economía en escala, significa que hay alguien que grita. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien grita y los demás hablan bajitos? Hay una cosa que vos marcaste hoy en la audiencia que fue como una especie de corrección a algo que dijo el Grupo Clarín, y es que fue este detalle de que la parte minoritaria del grupo, digamos, de Cablevisión sí hizo una presentación para adecuarse. ¿Podrías explicar un poco eso? Sí, en efecto, la tesis central del Grupo Clarín es que adecuarse a la ley implicaría una pérdida de sustentabilidad de la empresa. Lo que nosotros demostramos es que todas las empresas que tienen un número de licencias mayor a las permitidas por la ley, pero infinitamente menor a las que tiene Clarín, y que incluso el socio minoritario de Clarín, que es Fintech, habían previsto formas de adecuación que hacían empresas sustentables de menor tamaño, porque si no estamos tomando una tesis desacertada. Digo, es imposible sostener que la única manera de ser libre es tener el 45% del mercado, porque si esa es la única manera de ser libre, ¿qué hacemos con los que tienen el 7 y qué hacemos con los que tienen el 0,1? Sí. Graciana, consultarte, se habla siempre de la aplicación plena de la ley de medios. ¿Cómo fue el impacto justamente de los artículos recurridos en el marco de la práctica? ¿Cuánto se está aplicando de esta ley de medios en todos los medios de comunicación a partir de los artículos que fueron cuestionados por el Grupo Clarín? Mira, toda ley de servicio de comunicación audiovisual está interrelacionada. Se ha avanzado mucho, por ejemplo, hay cooperativas que ahora pueden brindar licencias, se han reconocido pueblos originarios, se han reconocido radios comunitarias. Ahora bien, esto es como ir caminando un camino un poco rengo, porque ¿cómo haces para que se escuche una radio comunitaria en un mundo de radios de alta potencia que pertenecen a grupos monopólicos que centralizan la pauta? O la televisión, te voy a dar un ejemplo que es dramático. En la Argentina, el 72% del total de publicidad en televisión se lo llevan los 4 canales de Capital. Los más de 30 canales del interior del país reciben apenas el 20 y tanto %. Ese es el problema. Mientras no haya desconcentración, mientras haya integración vertical y mientras funcione esta economía en escala, es muy poco viable que puedan desarrollarse nuevos competidores. Para darles un ejemplo que pasó, Paca Paca es una señal infantil. Al no ser incorporada a la grilla de Cablevisión, automáticamente Paca Paca queda por fuera del 45% del mercado. En el caso de Paca Paca, afortunadamente, la sustenta el Estado, entonces se anima a hacer una inversión pensando que dar contenidos es más importante. Ahora, ¿qué hace un inversor privado? ¿Cómo hace un inversor para proponer una inversión que parte del principio de estar excluida de la mitad del mercado? Entonces es muy difícil apostar a la diversidad en un mundo concentrado. Es básicamente un tema de espacio. Mariana, en lo humano, en lo personal, vos, ¿cómo te sentiste hoy con este protagonismo tan importante, explicándole no solo a la Corte Suprema de Justicia, sino a todo el país, a partir de la transmisión de Canal 7, del porqué de la constitucionalidad de esta ley de servicios de comunicación audiovisual? ¿Cómo te sentiste vos?
La verdad, yo me olvidé de las cámaras, yo soy abogada y estaba frente a lo que es mi máxima autoridad nacional, pero la verdad que la ley, que es un proceso colectivo hermoso, que hemos acompañado muchos, digo, y Gabriel Mariotto en eso siempre, que fue quien empujó este proyecto, siempre nos reforzó esto del proceso colectivo. ¿Yo qué les puedo decir? A mí me tocó hablar, detrás tenía el mejor equipo del mundo. Es decir, los Messi eran los que estaban atrás, ¿quién no habla tranquilo así? Yo quería preguntarte, Graciana, porque hay toda una especulación de que esta audiencia, inicialmente estas dos audiencias habían sido planteadas como una especie de un como sí, ¿no? Una especie de por la galería, digamos, para quedar. Pero me parece que tanto ayer como hoy el Estado dio argumentos muy sólidos y creo que se complica. Yo tengo la teoría de que esta ley solamente se la tumba con trampas, digamos, no cuando uno quiere ir con argumentos. Me parece que hoy quedó más que demostrado qué pensás que va a pasar, digamos, que va a hacer la Corte a partir de esto. Mira, nosotros, y esto Mariana lo hemos discutido en millones de oportunidades, siempre hemos estado convencidos de la constitucionalidad de la ley. Creemos que han sido estrategias bastante espurias las que han llevado a esta situación de suspensión de estos artículos, pero además mi sensación es esta. La audiencia demostró algo muy importante, que en esto, no solo el Estado, sino además el tercer sector, como lo vimos en los amicus ayer, tienen cosas para decir. Y si querés, el hecho de que fue una audiencia pública por la Corte visibilizó argumentos que hasta ahora estaban muy tapados, salvo el enorme trabajo de los foros que se hizo con el principio de la ley. Después, el entretejido concentrado logró tapar los mejores argumentos de la ley. Les voy a dar un ejemplo. Incluso hasta quienes hemos trabajado en eso a veces decimos ley de medios. Ellos le pusieron el nombre a nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual. Ese es un claro ejemplo de cómo, si no logramos imponer el nombre, mucho menos hemos logrado explicar. Creo que esta audiencia sirvió para demostrar que el Estado tiene, yo creo que la razón de su parte. Afortunadamente nadie tiene la verdad, pero sí puedes tener la razón. Y también creo que demostró que detrás de las cosas casi panfletarias de los canales que van a desaparecer o que violan la libertad de expresión, salvo que te guste mucho el color verde dólar, no hay mejor argumento. La verdad yo creo que sirvió para visibilizar argumentos que siempre estuvieron. Esta vez además son más visibles. En ese sentido yo estoy contenta, sobre todo de que terminara porque estábamos cansados, pero no, yo le evalúo, a ver, hay dos planos de análisis. Jurídicamente creo que los argumentos de derecho han estado expresados en los escritos, creo que la Corte tenía algunas muy razonables dudas de orden técnico, digo, no, uno no es un experto para saber cómo funciona un sistema de cable, un sistema de satélite, y me parece muy legítimo que los jueces quieran informarse para conocer la realidad en la que van a decidir. Y por otro lado también me parece, esta es una opinión personal, que lo empezamos a ver ayer cuando empezamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que la contraparte solo pudo traer asociaciones extranjeras a defender sus posturas en términos de radio, televisión. Digo, ni ATA, ni ARPA, ni ATBC, que son las que nuclean las cables, las televisoras y las radios argentinas, fueron a decir, no lo pueden ir a decir porque compiten con ellos. Es decir, ¿cómo hace alguien de ATBC, que alguno de sus socios se vio obligado alguna vez a vender un cable, a decir que no hay una práctica predatoria? Yo dije, acá hay una señal, acá aunque sea por omisión, hay un límite. Los de acá no los pudieron traer, no vinieron. Yo dije, no estamos tan mal. Y después empezó a hablar las razones del Estado y fue una cosa, digo, desde la solvencia jurídica de Damián Loretti, que fue, bueno, el que nos enseñó a todos, por lo menos en mi caso, hasta la humanidad enorme de Rodríguez Villafañe, Cintia Ottaviano, la procuradora. La verdad es que tanto los amicus que iban por el Estado como los amicus independientes demostraron dos cosas. Del lado siempre visto como el malo, que es el Estado, sobraban muchos argumentos. Del otro lado había mucha pobreza, había mucha chapa y poco argumento. Y también quedó demostrado esto, no es una ley de gobierno, es una ley del Estado. Graciana Peñafort, muchísimas gracias, coautora de la Ley de Medios y además representante de Asuntos Legales del AFSCAT. Pausa, ya estamos.